hay como una sensación de que los hombres hoy día no valen la pena. Que para los hombres también eso está súper claro. Y por lo menos en mi carrera, por ejemplo, era como todo lo que era valorado eran los ramos que hacían los profesores varones. Obviamente los modelos tradicionales de masculinidad del hombre y la mujer están en crisis, ya no sirven, están desactualizados. Y yo creo que eso es una parte de la vida de toda mujer. Yo te lo voy a explicar como mujer. Que en la vivencia del alma masculina es muy necesario como despegarse de lo femenino primero. Mi guata salía hacia afuera y hacia adentro me empezó a salir como a nacer un espacio interior. Y en temas domésticos, por ejemplo, en nuestra relación, yo siento que esto como que también se aplica. También me ha enseñado mucho. Esta frase, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer y como las feministas así como, ¿what? Va a estar todo bien. Como aquí está todo bien, está todo seguro, estás Sí, segura. sí, eso es muy Como increíble. este es tu lugar seguro, como vamos a salir adelante con esa convicción de como sólido, ¿te fijas? Sí. Bienvenidos a La Nuestra Podcast, el espacio donde parejas conscientes aprenden a crear relaciones audaces, prósperas y expansivas, sin perder la chispa en medio de la rutina y el caos cotidiano. ¿Cómo llegas a esta grabación, Seba? Uy, emocionado. Emocionado porque es un tema que en verdad me mueve mucho. Y yo siento que a los dos nos ha movido por mucho tiempo. Y es algo en que también hemos hecho, por una parte, como una exploración, un camino individual y también nos hemos acompañado mucho como pareja. ¿Y tú, cómo llegas? Estoy muy relajada. Así te veo. Estoy playa. Está en playa. Me siento que este tema lo venimos calentando en el corazón y como en nuestro camino Sí. y va a ser interesante traerlo. Nosotros no hemos hablado casi nada de lo que, como que pusimos el tema y más o menos un arco de lo que queríamos traer. O sea, lo hemos hablado, pero no en este último tiempo, no Sí, antes del lo podcast. hemos hablado mucho, pero no antes del podcast. Mm. Pues bien, entonces bienvenidos Bienvenidas. al capítulo de hoy de este espacio en donde el tema principal tiene que ver con activar la energía masculina y femenina en una relación De de pareja. pareja. Así que bienvenidos a La tuya la mía y y la la nuestra. nuestra. Bien, ¿cómo vamos a partir trayendo este tema? Yo tengo varios apuntes, varias ideas y tal vez lo primero que me gustaría preguntarte a ti Gracias. es, ¿qué es para ti la energía masculina y la energía femenina? Sí, yo también hice mi tarea, tomé muchos apuntes. No tomé muchos apuntes, pero sí lo estuve como reflexionando harto este último tiempo. Y me pasó que hoy día en la mañana como que me empezaron a caer así como como ciertas claridades eh, que me ayudaron a organizarlo, porque claro, esto de la masculinidad y lo femenino, yo creo que es una pregunta muy profunda que yo siento que los dos compartimos. Por eso es Mm. algo que siempre ha estado como presente en nuestra relación de pareja. Y para mí, cuando me hacía esta pregunta como, bueno, ¿qué es lo masculino o lo femenino? Lo primero que me surgió hoy día en la mañana fue como que de alguna manera creo que es muy importante separar dos aspectos. Uno es más bien el tema de los roles, ¿no? Como el tema más cultural Mm. que es algo que francamente está en crisis, está en una transformación muy compleja. ¿A qué te refieres con los roles en El concreto? rol de masculino, rol femenino o más bien rol Hombre-mujer, varón-mujer. claro. Sí, sí, varón-mujer, eso diría yo. Bueno, y obviamente un disclaimer, una advertencia. Yo por lo menos siento que los dos podemos hablar desde nuestra vivencia, desde Obvio. nuestra Todo el experiencia, no, no tiempo. somos dueños de la verdad. También es nuestra experiencia siendo una pareja, un matrimonio heterosexual, y eso es una forma de vivirlo. Pero es la verdad. pero, eh, pero sí se conecta con algo que es verdadero. Mm. Entonces, por una parte, yo creo que cuando uno eleva esta pregunta de lo masculino a lo femenino, es importante diferenciar lo cultural de lo más trascendental o Mm. espiritual, ¿ya? De alguna manera, distinguir el rol del hombre, varón y la mujer en un tiempo específico y en un territorio específico, porque esta pregunta de qué es ser varón, qué es ser mujer aquí en Marruecos, en China No, claro, o o sea, sea, geografía no influye vamos a mucho. hablar de los atributos culturales que se le entregan a ser mujer y ser hombre. Lo que vamos a hablar es acerca de la energía femenina. ¿Eso quieres decir? Como de la energía femenina y de la energía masculina y cómo nosotros la vivimos. Sí, no. Yo creo que vamos a hablar de ambas cosas, pero en el fondo lo que es cultural, desde lo que podemos hablar, es de cómo es
esta crisis de los Mm, roles mm, en nuestro tiempo y en nuestro territorio me encanta. o nuestra cultura. Pero eso es una cosa. Y otra es lo que, claro, es más la energía, ¿no? La energía de lo masculino, lo femenino, que es algo que no tiene tiempo, no tiene espacio, es más bien espiritual, es eterno, y es algo que es como siempre verdadero. Y yo siento que porque es importante distinguirlo, porque a veces cuando uno los confunde, más confusión y más dificultad se genera en la vivencia concreta y práctica en la pareja, ¿ya? Porque al final esto de espiritual, lo masculino, lo femenino, está asequible tanto a varones como a mujeres, ¿ya? Son fuerzas. Pero cómo eso se traduce o cómo eso se de alguna manera se encarna, se vive en la vida cotidiana, es muy distinto de lugar en lugar, de tiempo en tiempo. Cómo era ser varón hace 500 años en Europa Central es distinto a cómo era ser varón hace 1000 años en África. O sea, es muy distinto. Pero hay algo que sigue siendo, ¿no? Hay algo que siempre ha existido y que está ahí disponible para todos, pero que necesita actualizarse constantemente. Eso es lo primero, ¿ya? Porque en el fondo ahí hay algo que para mí ha sido muy importante, que es esta convicción de que el ser humano tiene una dimensión, la más sutil o la más espiritual, que en verdad es asexual o es andrógina. Pero es en la esfera más sutil. Pero elegimos vivir y encarnar en un cuerpo físico, que tiene también un alma que está de alguna manera teñida de un sexo, de una sexualidad. Y eso es algo que genera una tensión. Entonces, para mí eso es algo que es como una distinción como importante preliminar. Y para ti, cuéntame, ¿cómo es? Que no respondiste mi pregunta. Esa era mi estrategia. ¿Te fuiste al Que tú mundo? terminaras respondiendo la pregunta que tú misma hiciste. ¡Plan! Te fuiste al mundo de las ideas y está buenísimo, ¿cierto? Como entregarle un marco a la conversación. Y a mí lo que me interesa de esta conversación es cómo cada uno de nosotros ha ido primero entendiendo su propia energía femenina, masculina, y desde ahí integrando la energía complementaria. Entonces, lo que podríamos hacer es como cómo yo integro y vivo mi energía como mujer en una relación de pareja y tú como hombre en una relación, o varón en una relación de pareja, y desde ahí también como ofrecer una imagen de cómo se van entretejiendo estas energías, porque claro, una cosa, y esto con Sebastián lo vemos así, desde el espíritu no tiene sexo, no es hombre o mujer, es trascendental, es eterno, y esto no tiene nada que ver con las religiones, tiene que ver con entender que para nosotros hay una procedencia antes de haber nacido y hacia donde vamos todos a ir, que más allá de las religiones es infinita y es eterna. Y eso no tiene sexo. Sin embargo, en el mundo terrenal, para mí la energía masculina y femenina, si miramos el cuerpo, la mujer está hecha para recibir, como si nos vamos directamente al órgano sexual. Y el hombre tiene todo hacia afuera, está hecho para dar, como solamente ese gesto. Y yo siento que eso es muy sabia la vida, ya nos está hablando de un gesto. Ah, yo creo que hasta como los 21 años, y voy a responder. Bueno, ya. Hazte cargo de tu pregunta. Yo creo que como hasta los 21 años, yo era como, estaba muy, para mí, no era tan consciente de esto, la energía femenina y masculina, ni siquiera de mi propia ciclicidad. Entonces, el camino que seguí por mucho tiempo, que es el camino de la mayoría de las mujeres que nacemos en esta cultura hoy en día, en donde pareciera que lo que hay que seguir es la imagen de el profesor universitario o como ese varón que está llegando a la cima de su carrera, sobre todo cuando nos estamos educando y estamos teniendo una profesión. Y por lo menos en mi carrera, por ejemplo, era como todo lo que era valorado eran los ramos que hacían los profesores varones. Mm, Lo otro era como de niñas. ya. Y qué tan bien te iba a ir tenía que ver muchísimo más con cuántas cualidades masculinas eras capaz de desarrollar. Y ya voy a explicar a qué me refiero con eso, para que te fuera bien en tu carrera. Y yo creo que eso es una parte de la vida de toda mujer. Yo te lo voy a explicar como mujer. Ujú, Como hay un momento en el que uno realmente se masculiniza para salir al mundo y entrar al mundo profesional. Eso significa como muy la cultura del éxito, de la hiperproductividad, de la hiperactividad, de hacer, y como esa sensación de sentir como cuando logre tal cosa me van a valorar por A, B, C. Como que también el mundo educacional está muy conformado para eso.
Pero en mi caso, sobre todo cuando fui mamá de Liz, de mi primera hija, como que de repente fue como, yo estaba así, una guata enorme, Eres un mundo. en el poto del mundo, o sea, en Punta Arenas, que nació mi hija mayor, y yo miraba y es como, ¡ah! La luna es gigante, y ahí está lleno de pájaros, y empecé como empecé a entrar en contacto muy profundo, como con la sensación de que había algo interior mío que estaba tomando cada vez más espacio, como que mi guata salía hacia afuera y hacia adentro me empezó a salir como a nacer un espacio interior, como si hubiera un lugar en mi corazón que ¡pum! Se abrió y yo pude, mira, tenía 22, 23 años, y en mi caso partió muy como en la relación con la naturaleza, con los ciclos, con ver cómo la luna se movía y cómo avanzaban las estaciones. Me obsesioné con la fotografía, entonces yo, toda esa vida maternal del embarazo, de despertarse a mitad de la noche, de después cuando nace el bebé y que te tienes que levantar a dar la teta, yo todo eso lo sostuve como tomando fotos de los paisajes. Mm, Y eso me llevó a conectarme con mi propio paisaje interior. mm. Tenía 23 años y me di cuenta que estaba en Punta Arenas, en un lugar hermoso, y que había naturaleza, y que habían ciclos, y que parece que yo también era cíclica, y que algo estaba cambiando en mi vida. Entonces, muchas mujeres entran en contacto con su femenino a través de una experiencia de cuidado, o la maternidad, o a veces, muchas veces, una crisis, una enfermedad, pero algo como que te hace pausar y bajarte de la máquina rápida y decir, ok, ¿dónde estoy? ¿Cómo quiero vivir mi vida? Y sobre todo, ¿cómo entro en contacto con mi sentir? Y para mí lo femenino, y ahí empezó mi viaje, como al reencuentro con mi propia energía femenina. Yo siempre digo que hay como un viaje heroico masculino y un viaje heroico femenino. Sí. Y el mío fue como hacia adentro. Entonces para mí de pronto, como el foco empezó a estar puesto en cómo me siento, cuál es mi relación con los ciclos, cuál es mi relación con la vida. Y ahí empezó el camino de la maternidad y también todo lo feo que uno se encuentra cuando empiezas a mirar hacia adentro y a darte cuenta del mundo emocional que tienes abandonado hace mucho tiempo. Quizás yo tenía 23 años, pero como empezar a observar qué es lo que aparece cuando tú te conectas con ese espacio interior. Me encanta. Y ahí, en mi contexto, siendo mamá, volver a mirar a mi madre, de la cual mi hija tiene 12 años y está en una etapa en la que me dice, mamá, como quiero pasar tiempo contigo, te amo mucho, pero cuando estoy contigo no puedo evitar pelear contigo. Así me decía ayer. Y claro, es como el periodo en que la mujer se separa un poco de la figura materna, esa como te miro desde más lejos. Y yo empecé a volver a mirar a mi mamá como a los 23 años cuando yo fui mamá. Ese fue el inicio de mi viaje. El viaje hacia lo femenino. Sí, O de reconexión con lo femenino. sí, sí. Me encanta, me encanta. Y quiero llamar la atención sobre em, lo representativo que es justamente de la fuerza o la energía masculina y femenina, del cómo partimos esta conversación. Porque si tú te fijas, tú me hiciste una pregunta y yo me fui así como Al mundo al mundo intelectual. de las ideas y tú nos trajiste de vuelta hacia la tierra, hacia la naturaleza. Y yo creo que también ahí hay algo que es muy verdadero y que no es tanto cultural o aprendido, sino que es como una cierta tendencia. Y, y bueno, para mí también fue una suerte o ha sido un camino de reconexión, o más que de reconexión, de comenzar el viaje de conquista, de un vínculo más vivo y auténtico, individual, con mi masculinidad. Porque, como que tú dices esto de que, bueno, las mujeres, nuestra sociedad, nuestra cultura hoy en día, tienden a ser muy presionadas como por salir muy tempranamente y triunfar en el mundo masculino con reglas como más de lo masculino hegemónico. En el caso de los varones, sobre todo en mi generación y los más jóvenes, me da la sensación que es más intenso aún. Hay como una suerte de miedo y también de como cierto desprecio o de crítica con lo masculino. Es como que uno no quiere ir a hacer ese viaje porque es como que lo masculino, y ahí es donde se confunde lo cultural como con lo más trascendente, parece ser como todo malo, ¿no? Como que está todo podrido en el Está todo mundo de los podrido, hombres. no hay como hombres ejemplares, la masculino es como sinónimo de violencia, de explotación, de abuso, Qué heavy. y eso tiene que ver con que
confundimos y estamos lamentablemente como muy permeados de la sombra de lo masculino o con el lado más oscuro. Sí, Entonces hay muchos hombres que, y esto lo digo con mucho compasión y con mucho respeto también, pero me he dado cuenta que cada vez más que hay muchos hombres que tienen una suerte de vergüenza de sus propios padres o una suerte como de, es lo que hay, ¿no? Entonces como que no quieren mucho parecerse a ellos. Y todo esto más estereotipado de lo masculino parece ser como algo que en el fondo está errado, porque hay una mm, masculinidad herida de alguna manera. Y mm, es cierto, en muchas de estas cosas como más estereotípicas siempre hay mucho de infantilismo, estos como hombres así rudos y en el fondo conquistadores y más violentos, en el fondo son niños grandes, ¿te fijas? Son personas con un cuerpo de sí, grandes, pero una emocionalidad muy de niño. Entonces pasa que muchos hombres como que no quieren hacer eso y tienen esta fantasía de que la solución o la forma de vivir como varones en una forma más evolucionada o consciente es como tratar de ser mujeres o tratar de, en el fondo, hacer las cosas como lo hacen las mujeres. feminizarse. Feminizarse, claro, o buscar la respuesta en las mujeres, en la vivencia del alma femenina. Sí. Y por parte de las mujeres, ¿puedo agregar algo? Sí, Es claro. que por parte de las mujeres está como esa sensación, yo lo veo, es como, puta, puedo decir caratos. No sé Ningún si no lo hombre, censuran. ningún hombre vale la pena. Como no hay hombres adultos que puedan hacerse cargo de lo que quieren y que tengan, como que también existe como esta sensación de ya, las mujeres hemos, los últimos 30 años hemos crecido muchísimo. Sí, Ha habido como un despertar, ¿cierto? sí, sí, En sí, distintos países tremendo. del mundo, como esto de resignificar lo femenino, y esto hay para todo, ¿cierto? Desde un feminismo súper extremo que llega a ser muy masculino y muy violento, hasta también una versión mucho más como pachamámica, ¿cierto? De reconexión con la tierra. Pero en toda esta amplia gama de colores, lo que sí permanece es como este despertar de las mujeres a decir, soy mujer, tengo una experiencia en un cuerpo de mujer Mm, y ya no quiero, eh, bueno, hay un feminismo que es muy de masculinizarse, ¿cierto? De como yo voy y me como el mundo igual que un hombre, sí, pero también existe esta versión que es como, a ver cómo es esto de estar encarnada en un cuerpo de mujer y es algo que yo, por ejemplo, le traigo siempre a mi hija, que es un alimento que yo no tuve. claro. Entonces, como que siento que en ese periodo los hombres se han quedado como observando, ¿cierto? Porque incluso, o sea, como que los hombres no van a las marchas, se quedan, había este movimiento como se quedan cuidando a los niños, se quedan haciendo todas las tareas que las mujeres ese único día no hacen porque van a la marcha cuando la marcha era algo como muy importante. Yo nunca fui tanto de marchas, pero sí, yo era mucho más como de ir observando, indagando y sobre todo en esto de autoconocerme desde la experiencia de ser mujer y lo que sí veo hoy día es como este reclamo de las mujeres que están como esperando que los hombres crezcan, pero a la vez desde un lugar como de... Hay como una sensación de que los hombres hoy día no valen la pena. En serio. No sé Sí, si sí, tú lo sí. ves. No, sí, 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 lo veo. Lo veo y lo más difícil es que para los hombres también eso está súper claro. ¿Qué Entonces cosa? también que las mujeres tienen esa percepción, no todas, obviamente, pero que hay como esa crítica de los hombres, que los hombres no valen la pena, que son en el fondo no son adultos funcionales, que no son niños. Pero también pasa mucho que en esto como de avergonzarse de lo masculino, porque en el fondo estamos en una época súper compleja en que obviamente los modelos tradicionales de masculinidad del hombre y la mujer están en crisis, ya no sirven, están desactualizados, es como que ser hombre fuera malo, ¿te fijas? Claro. Entonces pasa esto efectivamente, y para mí también fue una vivencia así que yo recuerdo haber sentido como cierto como cringe o cierto desprecio de como aquellas actividades o intereses como más tradicionalmente masculinos, no sé, el fútbol, las artes marciales, como este rollo de ir a la conquista. Y yo siento que hay muchos hombres que pasa eso, como que no queremos como caer en eso o rebajarnos a eso. Y eso genera que uno quede, y esto hay algo que a mí en el hecho de ser parte y como tener el privilegio, la experiencia de participar de círculos de hombres me ha ayudado a entender que en la vivencia del alma masculina es muy necesario como despegarse de lo femenino primero. Mm, Como que no puedes ir al encuentro de algo de lo cual nunca te has distanciado. ¿Te fijas? Entonces como que nos queremos saltar todo ese viaje épico de la conquista de lo masculino, porque uno se vuelve hombre. Y no es como, a ver, aquí esto, no quiero caer en estereotipos o en generalizaciones, pero por lo que tú traes me da la sensación que es como que la mujer necesita como conectarse, como
sentir, escuchar Sí, esa fuerza femenina y como respetarla, sí, venerarla, recibirla. En cambio, el hombre tiene que salir a conquistar eso, tiene sí, que volverse hombre y es un acto de mucha volición y es una épica, porque en el hombre, me refiero en la fuerza masculina, hay mucho de conquista, mm, en el más amplio y alto sentido posible. Entonces, claro, los hombres como que, no sé, a mí me pasaba un poco, y yo lo he visto en muchos amigos, ¿no? Como que la mamá es como lo grande, máximo. lo máximo. También muchos hombres que crecimos sin padre, no, no en mi caso, pero hay hombres que no tienen padre, no tienen la figura paterna, entonces como que por ausencia, Claro, lo único que había era mamá, ¿te fijas? Y eso es difícil porque es como uno necesita despegarse de lo femenino para claro, encontrarse qué es esa fuerza masculina. Y en eso hay una épica y es una decisión que es difícil y ese viaje finalmente es el que te hace crecer, pero también es difícil porque genera una tensión, ¿no? Entonces es algo muy loco porque en el fondo pareciera que las mujeres que necesitan más como escuchar, reposar, conectarse con lo femenino, quedarse un ratito más en lo femenino antes de salir al encuentro con lo masculino, salen precozmente a un mundo que les pide ser muy mejores que los masculino. hombres, más hombres que los hombres, o más conquistadores, más potentes, más poderosos que los hombres, que eso es algo que yo o sea, en mi historia familiar lo tengo muy presente, en la tuya también. Tu mamá fue una empresaria, era la que sostenía económicamente la casa. En mi caso, mi mamá fue una mujer que si bien como que era muy femenina, por así decirlo, ella fue directora de un hospital, te fijas, ocupó cargos de poder, Mm, entonces lo tengo muy presente y el costo que eso también tiene para la familia. Pero claro, como que la mujer estos últimos varios años ha estado muy exigida a triunfar en el mundo de los hombres con sus reglas. Y los hombres como que nos quedamos un poco como apanicados, ¿te fijas? En esta pubertad y adolescencia hiperextendida, sin hacer este viaje épico de lo masculino. Entonces no hay nada nuevo que ofrecer. No tengo nada que ofrecerte como hombre, como pareja, sí, como que todavía estoy pegado con la energía de mamá. ¿Te porque no fijas? han hecho el viaje. No hemos hecho el viaje, no hemos hecho el Y, viaje. y ahí me surge un poco esto como, tal vez como, hice como un listado de cualidades que yo observo entre lo masculino y lo femenino. Mm, Que a todo esto son dos energías que todos tenemos. sí, O sea, claro. no por nacer en cuerpo de mujer no tengo energía masculina. Es más, como cuando yo integro mi femenino, recién ahí, como tú acabas de decir, soy capaz de ir al encuentro con un masculino maduro y adulto. Y, y me gustaría después como tal vez llegar un poco a cómo cada uno está buscando esa integración en su vida. Pero en esta parte del viaje, solo quería como traer esto de que lo femenino es mucho más receptivo, la energía femenina. Sí, En hombres como en mujeres, esto no tiene que ver con en qué cuerpo físico tienes, sino que es una energía. Es receptiva, es mucho más intuitiva, es cíclica, se hace la pregunta por el ser. En cambio, lo masculino es mucho más, es de acción, de ir al mundo. Si la mujer es receptiva, el hombre es, digamos, penetrativo, ¿cierto? Va al mundo. Es más intelectual, es más lineal también, es como, obvio, si para hacer esto hay que hacer A, B, C, D, no hay otra manera. Y si la mujer está conectada con el ser, lo masculino está en el hacer. Entonces, si lo femenino es emoción, lo masculino es mucho más como este pensar. Si lo femenino es como el flow e ir como fluyendo, lo masculino es lo que trae la estructura. Pero si uno va a la naturaleza, no hay nada increíble que no exista sin ese equilibrio entre los dos. Entonces yo siempre me imagino como el río. El río tiene fuerza, potencia, foco, gracias a que tiene un masculino, que son estas orillas del río muy firmes. Son que le dan, piedras que sí, lo contienen, le dan un límite. le dan límite y gracias a eso esa agua no es un charco de barro, sino que es un río vivo que fluye, que alberga vida. Y eso es como un poco la comunión entre la energía masculina y femenina. Pero escuchándote, lo que veo es que porque para las mujeres hay montones de desafíos también, pero para los hombres hoy día hay como una sensación de no puedo ir al encuentro con mi masculino, que incluye, si para la mujer es conectarse con su emoción, incluye conectarse con mi hacer, con el poder, con salir al mundo, porque pareciera que lo masculino es mal visto. ¿Algo así? Sí, sí, es mal visto. Y yo creo que, a ver, yo también pensé en las cualidades, y yo creo que uno no va al encuentro de lo masculino, como hombre, como Ya. varón, uno conquista. ¿Te fijas? Es un acto volitivo y quizás Mm, hay una distinción que obviamente que todos tenemos un mundo emocional, pero la emoción en el hombre, en el varón,
la más potente es una emoción que moviliza, que lleva a la acción. Ah, claro. Y yo creo que yo escribí como cuáles son las cualidades que yo veo de lo masculino, y son, en el fondo son lo mismo, pero de alguna manera son distintas formas de manifestarlo. Yo también pensé más o menos lo mismo que tú. Hay una parte muy importante que es la conquista de lo exterior, ¿ya? Que tiene que ver con la exploración, que tiene que ver con, de alguna manera, ganar un lugar en el mundo, Mm, ¿ya? Como hacer algo, construir algo, en el fondo, crear algo en el mundo, material. Por eso sí. el hombre, cuando de alguna manera, se unilateraliza demasiado, se pone tan materialista, porque en el fondo, y eso es como algo que es una crisis de nuestro tiempo, nuestra época es una época donde hay todavía una fuerza de lo masculino demasiado unilateralizada y Sí. demasiado poco equilibrada, balanceada, y este fenómeno de la liberación y en el fondo de la conquista de derechos de las mujeres, todavía está en una etapa en la que estamos como que tiene un tinte que es demasiado masculino, ¿ya? Falta que las mujeres traigan de alguna manera esta fuerza femenina, Mm, sanadora, equilibradora, ¿ya? Y que los hombres dejemos ese espacio para que esto ocurra, pero que también el hombre de alguna manera se conecte y más que se conecte, como que haga esta pega de la conquista. Y obviamente que esta conquista de lo exterior, en un extremo que es negativo, poco equilibrado, lleva a la explotación y al abuso. ¿Ya? Es mm. como que yo Dominar la tierra. domino la tierra, soy dueño de la tierra y como hago lo que quiero con la tierra, ¿te Mm, fijas? Más que como me transformo en soberano y responsable. Y por otro lado está el otro polo o la otra dimensión que es la conquista más interior, que tiene que ver con la superación personal. ¿Te acuerdas que ayer estábamos hablando acerca de cuáles eran como las películas románticas que más movían a los hombres que a las mujeres? Sí, porque puedo Sí, sí, hacer dale. Ya, ayer yo le dije a Sebastián, dijimos como, ya, mañana grabamos el podcast. Sí, mañana grabamos. Y mientras cocinábamos, yo le dije, Sebastián, tienes una sola tarea, que es ir a mirar todas las escenas de las mejores películas cinematográficas en donde hay una conversación magnética entre un hombre y una mujer. Porque en esas conversaciones vas a descubrir cómo es la energía masculina y femenina. Y tú me dijiste, ¿y tú las viste? Y yo, no, también es mi tarea. No lo hicimos, pero yo decía eso porque Mm, pensaba que como que ahí había mucho material. Y Sebastián después me dijo, sí, lo digo, sí, dale, me dale. dijo, es que las películas que a nosotros los hombres nos conmueven son muy distintas a las películas que a las mujeres. Y me dijo, no todos los hombres son Mr. Darcy. Esas son películas para mujeres. Y rompió mi corazón porque Sí, lo siento. Había que hacerlo, la había que verdad nos hará hacerlo. libres. Sí. Claro, entonces, sí, porque películas como Orgullo y Prejuicio, sí, hay muchos hombres que El nos diario de gustan. Bridget Jones, un clásico para todas las Sí, mujeres. sí, todas esas cosas. Pero, pero no es como algo que te toque tan profundamente. Entonces, claro, yo pensaba después como, ¿cuáles son esas historias románticas que a los hombres en general nos mueven más? Es donde el chico o el joven, que es como un loser, un don nadie, a través de un proceso de conquista interior, de desarrollo personal, se transforma en ese hombre admirable Mm, que conquista a la princesa, a la chica ideal, a la chica en el fondo de sus sueños. Y de alguna manera hay un gesto ahí que en los hombres es como una obsesión y que como cuando no se logra se transforma en una gran frustración y genera mucho resentimiento, que es que siempre queremos conquistar a la mujer, pero en un sentido de como de que seamos admirables para ella, ¿te mm, fijas? Eh, y la dificultad está en que en esa conquista tú tienes que ser tú mismo. No puedes conquistarla como fundiéndote, diciendo como una cosa amorfa, como haciendo todo lo que ella quiere y diciéndole que sea todo, porque no se trata de eso. Y eso yo siento que es como este síndrome del chico nice o nice guy o el chico lindo, que incluso hay un libro de eso, que las mujeres las desespera. Así ¿qué es como, eso? es como ese hombre que en el fondo es demasiado suave, que no tiene voluntad, que no tiene un objetivo, que cualquier Mm, cosa te dice que sí, que no mm. tiene como una búsqueda, un anhelo, una opinión propia. Es Eh, desesperante para uno que el hombre no tenga una opinión. claro, así como, ¿qué quieres? No, lo que tú quieras, mi amor, está todo bien. Y como Oh, que te sigue, no propone nada, pero es porque en el fondo no hay un proceso de superación y desarrollo personal, mm, no había un viaje. Y esto es algo que a mí, y yo sé que a muchos hombres les pasa, nos toma mucho tiempo, más de lo que debería, o no sé si lo debería, pero mm, a ver, antes era mucho más sencillo, comillas, como que estaba mucho más claro qué era ser varón y qué era ser mujer, como que tu sociedad te lo decía, tu cultura, habían ritos de iniciación, especialmente para los varones, que el varón se vuelve hombre, las mujeres como que tenían siempre ritos, pero
la llegada a la menstruación es algo que es físico. Mm. El hombre se demora más en volverse biológicamente hombre y hay un componente que es mucho más como anímico y cultural. Entonces, los hombres siento que hoy en día tenemos la dificultad que nos volvemos hombres mucho más tarde. Y a mí me pasó que eso fue parte de mi primer divorcio. O sea, en mi primer matrimonio, el problema era que yo no estaba puesto, no había un Sebastián ahí. Era como un esposo de, ¿te fijas? Sí. Y mi ex esposa como que tenía que más o menos decidir todo. Y eso fue motivo de discusión. Yo muchos años me demoré en entenderlo, pero claro, esa individuación terminó costándome, comillas, como esa relación, porque cuando no, yo, como realmente soy y estoy deviniendo, no hacíamos match en esa relación. Em, ¿Y cómo fue? Porque aquí esto es como, ¿cómo fue ese proceso de transformación de ese Sebastián, de ese hombre que, porque yo te conocí casado, y eras muy complaciente? Yo decía, oye, ¿cómo será tener un marido así? Porque el mío era todo qué lo bacán. contrario. Eras extremadamente complaciente, estabas siempre como haciendo cosas y decían, "Ah, vamos a hacer esto", y tú estabas como que de alguna forma orbitabas un poco en torno a, a quien tomaba las decisiones y todo. ¿Cómo fue para ti como hombre transitar desde ese hombre más complaciente que no estaba tan conectado con su propio deseo, con sus límites, con lo que quería realmente, a este momento actual o como sea que te estás encontrando con esa parte de ti mismo? ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar? Fue muy doloroso y maravilloso. Y qué bueno que lo traes porque una de las cosas, las primeras cosas que pasó fue que eh, yo creo que un poquito inconscientemente empecé a buscar como algo que me ayudara a fortalecerme físicamente. Ahí fue la primera vez que empecé a practicar artes marciales más exteriores, por así decirlo. Fue justamente cuando descubrí el kendo, que retomé hace muy poco tiempo. Empecé a hacer actividad física, empecé a como a darme más tiempo para mí mismo, para explorarme a mí mismo, para conectar conmigo mismo, ya con lo que se estaba moviendo en mi interior. Pero fue algo muy de conectar desde lo físico, desde la Claro. fuerza, desde el cultivo de esa dimensión. Sentía que necesitaba prepararme para ese salto, fortalecerme, ¿Para qué salto? para separarme, pero muy inconscientemente. Pero hubo algo como decía, yo necesito esto, necesito como conectar, sentirme más fuerte, sentirme que estoy como desarrollando algo. Y yo siento que ahí está toda esa dimensión de la conquista y la superación personal. Y quería traer esto, como que también tiene su sombra. Y esa sombra es la sombra que yo veo hoy en día muy potente en nuestra sociedad, que si te lo llevas a un extremo unilateral termina en una autoexplotación por un positivismo excesivo, esto que decía Byung-Chul Han en la sociedad del cansancio, que nos lleva a un exitismo, a creer que todo es posible, yes, we can, ¿me entiendes? Y como este anhelo de como crecimiento sin límites, ¿no? Sí. Porque ahí no hay un matiz. Em, pero, pero algo muy importante, y yo me demoré muchos años en poder como eh, ver lo importante que hay en eso, ¿ya? Y la otra cualidad que quería traer también, que es un poco un matiz de lo mismo, tiene que ver con esta cosa de esta pasión por la exploración, también de la investigación de los fenómenos, como descubrir cuáles son las leyes, las reglas, la investigación, el análisis, la observación de patrones, que es una forma particular de conocimiento, no es la única, Sí. y que hoy día está como súper en boga, a veces creemos que es la única, que tiene que ver con este pensamiento más analítico, ya Sí, más que es mucho agudo. más propiamente masculino. Sí, sí, sí. Y que eso obviamente, que si lo llevamos a un extremo negativo, nos lleva un poco a la situación en la que estamos ahora, de un reduccionismo, una soberbia Sí, intelectual, sí. o creer que la única manera de conocer realmente es como penetrar y como casi que transgredir y torturar a la naturaleza para que nos revele sus secretos. ¿Ya? Pero eso se ve en los niños, ¿te fijas? Como esto de la historia típica de que "Oh, y cuando yo era niño desarmé la radio de mi casa y casi me mataron, que desarmaban los juguetes", como que uno quiere como desentrañar los secretos, hay una obsesión que es un impulso masculino que en los varones, que tenemos una afinidad, una cierta unilateralidad y resonamos mucho más fuerte con eso, se manifiesta mucho más, en forma mucho más potente. Pero Mm, también tiene que ver con esto de la conquista, sí, pero esta vez una conquista más desde la mente. sí, sí. Interesante porque, por ejemplo, tú hablabas como de la sombra de lo masculino o como esta unilateralidad de lo masculino.
Y yo me quedé pensando en la unilateralidad de lo femenino también, que es como esa parte oscura, ¿no? Que es Sí. esa mujer desesperada, por ejemplo, esa mujer que es incapaz, esa mujer que es insegura, esa mujer que es débil, esa mujer que está necesitada, Absorbe, que absorbe, que es víctima, ¿cierto? no suelta. Y muchas parejas están, y nosotros mismos seguro, hemos pasado por, no nuestra relación, afortunadamente, pero sí nosotros teniendo parejas con otras personas, hemos estado en esas relaciones en donde tenemos como estos polos desequilibrados, en donde está la figura de la mujer necesitada, víctima, manipuladora, ¿cierto? Sí, Pero que como que uno manipulas de abajo de, ni siquiera te das cuenta, pero esa sensación de yo necesito, yo no tengo, víctima, totalmente insegura, incapaz, como sin el masculino, sin nada de masculino. Y por otro lado, otra sombra del masculino es ese hombre controlador, agresivo, dominante, asfixiante. asfixiante, patriarcal, que quiere como no es la conquista, es la dominación ahí. Sí, Y esos son como grandes polos, pero es interesante porque eso pasa cuando, por ejemplo, así queda una mujer cuando ¡pum! Tú le sacas del alma el masculino o lo pones al masculino como no lo trabajas. Yo siempre hablo y voy a traer como un poco, le digo a las mujeres que trabajan conmigo esto de tener un masculino sano. ¿Cómo las mujeres podemos trabajar en madurar nuestro masculino? Porque si bien todas aprendimos, por ejemplo, en mi caso, dueñas de negocio, a crear negocios desde las leyes masculinas, que es como, tienes que hacer 3 posts al día y tienes que pagar $2.000 mensuales en ads y hacer un lanzamiento con mucho hype y mucho porque así vas a tener un 30%, un 20% de conversión y tienes que enviar esta secuencia de correos después para que llegue Y esa energía que es como muy masculina, yo he estado en lugares donde hay líderes de la industria de distintos rubros, como grandes mesas de conversación donde lo que se ofrece es una estructura 100% masculina para liderar un negocio y esas mujeres están rotas. Entran a las sesiones llorando, preguntándose qué está mal en ellas, absolutamente inseguras con este femenino débil, inseguras, víctimas y con este masculino como hiperdesarrollado. Versus, yo digo, este matrimonio interior donde nosotras como mujeres, en nuestro caso, lideramos nuestra vida desde el femenino y nos hacemos cargo de ese 80% que es el ser. ¿Quién soy cuando hago esto? ¿Qué tanto estoy conectada con mi abundancia, con que yo soy valiosa, con que esto es lo que yo estoy creando para mi vida, con que tal vez esto no está perfecto, pero es mi 100 de hoy? Y mientras hago eso, le doy espacio a que crezca en mí ese 20% que es ese masculino, que va y hace lo que hay que hacer, porque también es como acciono en el mundo. Y creo el contenido o hago lo que tenga que hacer, pero lo hago desde mi seguridad. Y eso es como el matrimonio, yo digo, para mí. Y en temas domésticos, por ejemplo, en nuestra relación, yo siento que esto como que también se aplica. También me ha enseñado mucho y que tiene que ver, ya no es como antes en otras relaciones yo quería complacer, es como, ¿me quieres? ¿Me ves bonita? ¿Te gusta cómo me veo así? Como esa sensación de estar todo el tiempo chequeando si tú eres valiosa para el otro. Versus, yo estoy tan en mi poder, estoy tan en cómo me amo, cómo elevo mis estándares, cómo me cuido, cómo me quiero sentir, que eso es magnético para un hombre. sí. Sí, y la primera parte que tú dices quizás es como una niña herida o un femenino que queda en una manifestación más infantil. Y eso es difícil porque justamente para uno como hombre estar con una mujer que es insegura es difícil, porque está todo el rato buscando esta confirmación, ¿no? Como que le digan algo en específico y no está siendo eh, y conectándose con esa fuerza y que efectivamente, como tú dices, es magnético, es como deslumbrante. O sea, hay una fascinación mutua cuando está bien puesta, cuando está bien desarrollado el camino de cada uno, porque a los hombres nos fascinan las mujeres, pero las mujeres que están como conectadas, que se sienten seguras de sí o que en el fondo como que están viviendo en su feminidad, son muy bellas, muy atractivas y es natural que uno como que quiera como complacerlas, agradarlas, como piropearlas Mm. y ahí está ese espacio como de que te reciban.
Es como una mujer conectada con esa fuerza, para un hombre es demasiado atractiva y a mí me pasa que yo te veo y te piropeo a cada rato y en el fondo es ese gesto de que tú recibas eso, Sí. de que tú lo aceptes, lo disfrutes, porque ocurre naturalmente. Y al mismo tiempo, porque está esto de cómo se vive esto en la práctica, ¿no? Cómo uno puede en la pareja potenciar y acompañar esto. Yo siento que para mí ha sido muy potente y lo conversamos en el primer episodio, esto de que tú como que me empujas un poco. Mm, Me empujas en el buen sentido, que no es como que, oye, ya, pues muévete, espabila, sino que no. es como cuando yo estoy ante una situación en la cual eh, se abre una oportunidad y hay un desafío y yo un poco dudo, principalmente por los tiempos familiares y por el sacrificio que puede generar eso para la familia, para ti. Tú También me dices, dudas por otras cosas, seguro, no sé. sí, sí, pero en el fondo es como eso que comentábamos en el episodio Mm, anterior, que era como, dale, dale, obvio que tienes que darle, y yo casi como buscando que tú me digas, no, mi amor, como, dame una excusa, por favor, porque me apanico con esto, y como, no, dale, esto, tú viniste para esto, y como no seas egoísta con el mundo, eso también es súper importante, como una mujer que te haga sentir no solamente que tú puedes, sino que como tienes que hacerlo, mm, como el mundo te necesita, y eso es súper inspirador porque uno se siente como que tiene suelo, tiene un hogar que te respalda, hay un hogar que está mm, detrás tuyo, hay una mujer que está detrás de mm. ese gran hombre que tú quieres devenir. Es ¿Te fijas? hermoso eso, porque siento que mucho tiempo se criticó esto de esta frase, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y como las feministas así como, ¿what? Como, no está detrás, las mujeres no están detrás. Y es como hoy día para mí, siento que habiendo tenido una época feminista incluso, es como, sí, a veces nosotras estamos detrás, más que de ese hombre, como de ese ser humano que está trayendo algo al mundo. Y otras veces, como tú también te toca salir y que otra persona te diga, dale. Pero ese gesto que tú traes como de cómo una mujer que lee, y esto es así, para mí ha sido así, como una mujer que ve, porque nosotros tenemos esa capacidad de ver, cuando yo a veces te veo y tú cuando estás con esta energía donde me puedes mostrar lo que te incomoda, lo que te resulta más vulnerable, desafiante, o por qué estás dudando, me lo traes, que eso requiere de tener un femenino sano también dentro de un hombre. Y como yo te veo, y inmediatamente yo creo que todas las mujeres siempre lo vemos en nuestros hombres, veo a ese gran hombre, es como esa imagen grande que tengo de todo tu potencial, de todo lo que podría estar haciendo, hoy día no está, y es como, dale, como, anda, como, hazlo. Mm, qué heavy, qué heavy. Porque sabes que justo estaba pensando, ahora que tú lo traes y hace un rato también, ¿cómo es este lugar más alto de un hombre para con una mujer? Y yo siento que como que la mujer cuida, pero el hombre protege. Entonces, cuando un hombre realmente está conectado con su masculinidad o ha hecho un camino, que no es que uno termine nunca de estar conectado, pero estás haciendo un camino, pasa que uno tiende mucho a proteger. Entonces, es muy lindo porque hay como una aparente, como un gesto, ahora en esto que tú dices, la mujer está como en el mundo más espiritual, y a mí me pasa que cuando yo te veo en tus desafíos, yo no tengo tan claro esta imagen como más de futuro tuya, pero tengo súper claro lo que necesitas hoy día. Guatero, Es sopita, real. te fijas calor, Sí, descanso, y me veo mucho más en como qué es lo que la Cami necesita hoy día para como físicamente en este mundo terrenal, como poder sostenerse para poder ir a por a lo que está, ¿te fijas? qué Entonces increíble. es un gesto mucho más de protección. Sí, sí, Mm, por ejemplo, ayer o anteayer, esta semana ha sido una semana como de que yo he estado en mi trabajo creando muchas cosas nuevas, y lo hemos hablado con Seba, como desbloqueando nuevas capacidades. Y ayer fue como entré a la pieza y le dije, Seba, estoy helada. Y Sebastián fue como, ya, ok, mira, tápate. Y fue y calentó agua y me trajo guateros y prendió la estufa. Y yo estaba trabajando en otro proyecto que estoy desarrollando. Y fue como, Sebastián como trayéndome todo lo que yo necesitaba, sí, y me traes comida, como que hay momentos en los que eso yo lo requiero. Y otra cosa fue cuando yo empecé a crear mi negocio y tú me dijiste, como, porque yo trabajaba muy masculinamente con un bebé, sin tiempo protegido, entre medio de las siestas, en lugar de descansar. Esa era la forma en la que yo había aprendido súper de mártir, mártirmente, cero o sea, con un esforzada, femenino que no estaba sacrificada. ahí bien puesto, Sí. esforzándome, sacrificándome. Y un día Sebastián me dice, oye, es que en ese tiempo la persona que nos ayudaba en la casa, la Jessie, es que la Jessie tiene que venir de 10 a tal hora y vamos a empezar a pagarle para que cuide
a la aurora. Y para mí fue como, ¿what? Como no se me había ocurrido y tú como que trajiste esa posibilidad física para que yo tuviera este tiempo de despliegue y eso fue lo que a los 2 meses mi negocio se pegó un crecimiento súper grande. Sí, y si te acuerdas, yo también estaba preocupado de que cambiaras el computador, que tuvieras una silla Sí. adecuada, la pieza. ¿Te acuerdas que esa pieza Sí, que fue tu primera oficina, tú querías en algún momento dudaste y dejarla como pieza de invitados para no sé quién, que no estaba... y yo estaba como tierra, materialidad, territorio, o sea, como cosas físicas que sí, soporten. sí. Sí, y ahí hay algo muy, muy importante, yo creo, y es un privilegio de esto de ser pareja, ¿ya? Mm, Y uno de los grandes regalos de ser pareja entre un varón y una mujer, porque te da la posibilidad de vivir en intimidad esta dimensión que por una cosa encarnatoria te es tan alejada. Siempre que tú me dices como tú no sabes lo que es ser mujer y tener menstruación, en verdad uno no lo sabe, pero de tanto compartir y querer compartir en intimidad con eso, uno va aprendiendo. Entonces, claro, yo después de mucho tiempo entendí finalmente que yo no soy tan bueno para cocinar. No es que algo que se me dé mucho, pero ese primer día de la menstruación, yo sé que es muy importante que yo te cocine una sopita. Y ahí esa sopita vale por todo el mes. amo, Es muy amo esa estratégico. sopita. Pero Sí. también está esta cosa maravillosa de que solo, ya yo creo que es un regalo para la humanidad. Como estamos unilateralizados En el alma estamos. en el alma y en el cuerpo, Ujú. somos, tenemos más cargados hacia lo masculino, hacia lo femenino, solo podemos conectar con la totalidad en un vínculo con un otro, del otro sexo. Como solo podemos experimentar esta vivencia del todo y de la unidad si generamos un vínculo profundo e íntimo con alguien del otro sexo. En ese sentido, me encanta lo que traes porque, claro, o sea, individualmente, obviamente una persona que no tiene una compañera, un compañero, y esto va más allá de ser hombre o mujer, sino, no sé cómo lo viven las parejas gay, por ejemplo, pero yo me imagino que este equilibrio masculino y femenino, siempre hay una persona que tiene más energía masculina o más energía femenina y también hacen esta complementariedad. Sí, seguro. Lo he visto. Pero en nuestro caso, como gracias a que tenemos un vínculo de pareja que está queriendo ser maduro, porque podríamos tener un vínculo también infantil que está como desde los lugares más bajos, ¿cierto? Del mundo emocional y del alma. Podemos acompañarnos a madurar Sí, nuestro propio matrimonio interior, que es mi masculino, que para mí es como el que me ayuda a poner límites, el que me ayuda a elevar mis estándares, y mi femenino, y tú lo mismo por tu lado, porque hay un otro que te está mostrando, modelando, mira, así es un femenino, en mi caso es como, así es un masculino saludable. Esto me ayuda a que cuando yo no estás tú, por ejemplo, tengo un role model a seguir en donde yo recuerdo, esto a mí me ayuda, así se ponen límites, esto debiera ponerse así. A mí me acuerdo que cuando yo tenía 25 años y venían maestros, yo me sentía una niña pequeña, como, hola tío, sí. como no sabía qué hacer, no sabía cómo, me incomodaba muchísimo. Y hoy día es como, el otro día me veía hablándole a un maestro, sí, esto se hace así, así, y decía, wow, hay un masculino que está maduro y me ayudó mucho verte a ti, por ejemplo, tratar con maestros. En serio, como cosas básicas, pero que el otro te espeja. Oh, Entonces, tal vez como para ir cerrando, me gustaría que pudiéramos traer qué cosas a cada uno, qué cosas del que el otro hace a ti te ayudan a poder tener este matrimonio interior, que tiene que ver con un adulto, esta realización del ser humano donde nuestra energía masculina y femenina está en comunión y trabajan los dos juntos para el mismo lado. sí, es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Yo creo que primero pasa por como darle un espacio al otro. Y como hombre, creo que pasa por canalizar o emplear esta fuerza investigativa para con la mujer, con tu pareja. Porque generalmente nos ocurre, y que es como un cliché, que nadie entiende a las mujeres, bueno, pues ponte las pilas, como investiga, obsérvala, escudriñala, descubre sus misterios y sin perder la conciencia de que es un misterio. Porque eso es algo que yo creo que ayuda mucho, como tener un poco más de esa devoción, que es también como armonizar esta fuerza más masculina. Observar sus ciclos, ver cómo son sus patrones, como
no solamente decir como, le va a llegar esta premenstrual y como, huyan, sino que es como, ¿qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué le ayuda? Estar atento, ¿te fijas? Como estar atento para estar presente, para poder proteger y sobre todo para no tomártelo tan a la personal, para generar esa distancia. Yo creo que eso es algo muy importante. Y lo otro es que es esto de em, aprender. Yo creo que cuando uno tiene la suerte de compartir con una mujer que está como enraizada en su feminidad, es como descubrir esta maravilla de lo que es cuidar, de esa devoción, como conectar con esa fuerza también, e inspirarse y, como tú dices, tener como un role model de cómo se cuida, ¿ya? Porque eso es algo muy femenino, o que está muy en la feminidad. Y también cómo uno cuida de uno mismo, porque de repente uno en este afán más unilateral, esta fuerza masculina de conquistar lo exterior, lo interior, es muy bruto con uno. Entonces, como, ¿dónde está la tensión adecuada para que no se quiebre algo, para no transgredir un límite, sino que es como, ya, yo me tengo que tensionar, yo me tengo que pedir más, pero también como saber dónde está el reposo, el descanso, el silencio. Yo siento que eso es muy importante para uno como varón, de como maravillarse de lo femenino. Mm. Para ti. Eh, para mí, como, o sea, algo que tú trajiste que en el fondo era como, cómo tú me acompañas a mí. Yo he descubierto que yo, por ejemplo, te acompaño a ti, algo que a ti te ayuda mucho es como, no sé, yo me echo crema y es como, échate cremita, como Mm, ese espacio en donde tú puedes también conectarte con la energía del recibir. Y recibir desde este lugar de, estás en tu casa, es tu momento, ya lo diste todo en el mundo también. No hay, bueno, después lo traigo esa otra idea, pero y recibes esta atención, este cuidado, esta sensación de qué bacán, qué rico que estás aquí. Y por otro lado, también hay otro gesto que es como recordarte tus estándares, recordarte a lo que viniste. Cuando aparece como tal vez ese como desbalance o ese desequilibrio, que es como tu forma de traerme guateritos y cuidarme, también está una forma muy de la mujer que puede ser como, acuérdate que tú dijiste que este era tu estándar, acuérdate que estás creando esto, acuérdate que estás trabajando para esto, acuérdate que esta es la visión y eso rápidamente es como conecta con una fuerza que es propiamente tuya, que a veces no está en equilibrio por como, cosas de la vida, y es como, sí, obvio, boom, voy. sí, y que es irritante a veces que te lo Sí, recuerden, pero también es como uno como hombre lo necesita, como que te puncen con ese punzón como sí. amoroso. No, y a veces ni tan amoroso. Sí, no, a veces no amoroso. Pero en el caso de, claro, eso siento que en el caso de la mujer eso a uno lo ayuda mucho, y en el caso de uno hacia la mujer, esto como de, va a estar todo bien. Como aquí está todo bien, está todo seguro, estás Sí, segura. sí, eso es muy increíble. Como este es tu lugar seguro, como vamos a salir adelante con esa convicción de como sólido, ¿te fijas? Sí, Está todo bien, no nos va a faltar nada, estamos juntos, como vos dale, ¿te fijas? Que tiene que ver con ese gesto que es quizás polar, que es como en la tierra, yo te sostengo, yo te cuido, yo te sí, protejo, tú dale. sí. Qué increíble, está buenísimo. La última idea que quiero traer es que cuando una mujer está picaneando a su hombre Mm, para eso es así, elevarle literal. el estándar, lo picanea así como elevar el estándar, que vaya por más, es porque uno sabe lo que tiene al lado. Mm, Y a veces cuando una mujer se vuelve muy como picaneadora, es porque hay como un gesto femenino ahí como de, tal vez más masculinizado, pero de ir a recordarle a esa pareja que tienes como, ¿para qué está aquí? ¿Qué es lo que está trayendo? Y como volver a traer esa imagen más alta que uno tiene del compañero que tiene al lado y de lo que uno espera ver. sí, sí, sí. Y siempre hay que conservar un cierto equilibrio para no irte al extremo de como Volverte una una vieja bruja, criticona, sí, sí. po, la mujer que critica y desprecia a su hombre, que en Mm, el fondo ya se cansó de como esperar que ese hombre reaccionara, o quizás en el fondo no es esa la pareja, no es esa la relación. Pero sí, de todas maneras, siento que uno se siente como arengado, como envalentonado, como motivado por la mujer, eso es muy potente. sí. Y por otro lado, que una mujer se sienta protegida por su hombre, que te digan, está todo bien, se puede caer el mundo y estoy aquí contigo Vamos a estar y bien. vamos a estar bien, es transformador. Bien, pues terminamos hoy día Sí, entonces este espacio y déjenos sus preguntas
qué temas les gustaría que empecemos a traer, si tal vez quisieran que hagamos como una amplificación o un zoom sobre alguno de estos temas, porque siento que abrimos como una paleta de colores en términos de esta energía y hay muchísimo más que traer. Sí, es muy valioso que nos hagan sus comentarios, que nos hagan preguntas y que propongan también qué les gustaría que habláramos en los siguientes capítulos. Porque nada, ponemos un tema y como que se nos va la hora, se nos va el tiempo. Así que felices de poder compartir con ustedes. Y nos escuchamos en sí. el próximo capítulo.